Y amén y amén. Bueno, vamos a dar con la segunda parte, características de una iglesia vencedora. Dijo el Señor que Él vendría por una iglesia vencedora, por una iglesia que Él compró con su precio de sangre. Recuerda las primeras características que veíamos. Voy a resumirle aquí. Sin duda es una iglesia que ha sido redimida, lavada por la sangre del Cordero, regenerada. Es la segunda, veíamos que es una iglesia que es nacida de nuevo, ¿cierto? La tercera característica es una iglesia que se mantiene firme en la enseñanza, y es en la enseñanza no del hombre, sino en la enseñanza de Cristo. Amén. Y la cuarta, que estaremos tocando una partecita de esta, es una iglesia que es madura espiritualmente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Espiritual qué? Mente, hermano. Madura espiritualmente. Una iglesia que es madura, una iglesia que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Vamos entonces de una vez a la palabra. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Le digamos ahí, ¿cierto? Vamos a tomar esa, pero ya vamos a pasar a otros textos porque yo ya había dedicado un tiempo a eso. Quiero seguir avanzando con la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados a vencer porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Del versículo 5 al versículo 9 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Cuántos lo creen? ¿Que usted está qué? Estamos caminando, amén. Usted está caminando, amén. ¿Cómo está su paso? ¿Cómo están sus pasos? ¿Firmes? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su firmeza en el Señor? ¿Cómo está su madurez? ¿Cómo está su proceso? Amén. Todos tenemos aquí un diferente proceso. Dios hace con cada uno de nosotros diferente, no diferente obra. La obra, ¿sabe usted? La obra es la misma. El proceso quizás es diferente por cada uno de nosotros. Hay unos que resisten más, hay otros que creen más, hay otros que tienen más confianza, hay otros que se sueltan más, y así es en el mundo, inclusive natural. Cuando queremos aprender algo de este mundo, algo natural, y estamos aprendiendo, hay gente que tiene más confianza y se suelta o se tira. Si usted va a aprender algo para aprender natación y es la primera vez que se va a meter a una profundidad de una piscina porque usted no sabe nadar y es la primera vez, usted dice: yo no me voy a tirar así a la loca, a la topa tolondra, porque me voy a tragar y quizás me voy a ahogar allí. Entonces usted tendrá que recibir unas instrucciones. Pero hay otro que es más osado y dice: no, yo me tiro, profesor, de una vez. Y él sabe que el profesor está ahí, el maestro está ahí, y que de pronto va a tragar agua, pero lo va a tratar y lo va a salvar. Hay unos que tendrán más, pero la obra de nuestro Dios es la misma. Es la que hizo Él en la cruz, y es por medio de su Espíritu Santo. Leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras ¿qué? Hermano, almas. Ahora vamos a otros textos que ese día no pronuncié. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos hablando de esas características de esa iglesia, del cual debe ser vencedora. Y somos vencedores, y es en Cristo. Usted no es vencedor en sus propias fuerzas. Lo voy a leer en la siguiente versión, la versión Biblia Libre. Es esta versión, me llamó la atención esta versión. Dice: no sigan los caminos de este mundo, por el contrario, sean transformados por la renovación
espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Amén. Que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que nuestra mente sea renovada, tu vida, en ese proceso, en ese madurar. El cristiano, hermano, que es maduro, no sé qué, conforma a este mundo, no vive como viven los mundanos, como vive la gente del mundo, no sigue este camino del mundo, no se amolda a la conducta de este mundo, no se adapta. O sea, usted y yo ya no nos, por más que la carne, hermano, si quiera adaptarse usted ya no puede, su espíritu ya no puede adaptarse a este mundo. Por más usted como hijo, como creyente verdadero, por más que su naturaleza pecaminosa lo quiera llevar a hacer cosas, hay algo que no le permite, que no le deja. Amén. Dios es bueno con nosotros, porque ha colocado su Espíritu Santo en su vida, en mi vida, hermano. Y no permitirá, hermano, que tu vida vaya a alejarse de Él, de su presencia, que vaya a la ruina. Exhorta a Pablo a no amoldarse al mundo, sino a renovar la mente para comprobar la voluntad de Dios. Segunda, nuevamente, epístola de Pedro, siguiente texto bíblico. Y dije que el Espíritu de Dios le abra ahí su mente, hermano, mientras usted abre la palabra. Si usted llegó, diga amén. Voy a leerlo en la Reina Valera primero, segunda epístola, ¿cierto? Primero, capítulo 1, 5 al 7, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Permítame leerlo en la siguiente versión, la Dios habla hoy, el primer versículo. La Dios habla hoy, dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Esa primera parte, miren, todos tenemos una fe, amén, y estamos creciendo y somos maduros en la fe. Cada uno mantiene su fe, cada uno tiene su fe. La fe de mi hermana Yolanda no es la misma fe de mi hermana Amparo. Y cuando yo hablo de esa fe que cada una tiene depositada en el Señor, que cada uno va creciendo espiritualmente. Mi hermana tiene un dolor de cabeza y lo que hace inmediatamente es tomar, yo no estoy diciendo ya a mi hermana el nombre, ¿no? Cualquiera de las dos, tomarse inmediatamente la pasta, ¿cierto? La otra dice: no, yo primero oro y no me quiero tomar la pasta. Yo confío en el Señor que este dolor de cabeza se me va en el nombre de Jesús, y yo confío en el Señor. La hermana que se toma la pasta no puede ir en contra de aquella hermana y decirle: hermana, usted tiene que tener fe, usted tiene que ser como yo, mire que yo confío en el Señor. Porque esa hermana va a tener problemitas. Va a tener problemas. Porque la hermana va a decir: no, yo soy cristiana, yo le creo al Señor, pero yo me tomo mi pasta. Y entonces ahí cómo arreglamos el asunto y el chicharrón, hermano. Tenemos que dejar y tenemos que permitir que el Señor haga la obra a través de su Espíritu Santo. A medida que vamos conociendo a través de las Escrituras, hermano, vamos creciendo en esa fe genuina en Él. Antes confiábamos en muchas cosas,
pero hemos dejado en el caminar, en ese crecimiento, en esa madurez espiritual, hemos dejado de confiar en aquellas cosas y hemos soltado en aquello que verdaderamente nuestro corazón antes se aferraba, pero hoy tu corazón, tu mente, tu espíritu se aferra hoy a las palabras del Señor y a las palabras del Maestro. Si yo les diera un ejemplo, hoy como está el mundo y la enfermedad más cruel y más difícil hoy es el cáncer. Y si intentáramos todo el procedimiento y todo el proceso, ¿qué nos queda? Pero algunos dicen yo me someto al procedimiento y algunos dicen yo no me someto al procedimiento. Yo espero en Dios, si Dios no me va a llevar, pues que me lleve. Si Dios me... Ahí, hermano, no podemos ahí discutir en la fe de aquella persona y decirle, hermano, es que usted tiene que pasar. Si hay una consejería y si está buscando, uno le puede dar, hermano, pues mire a ver, Dios ha permitido los médicos, los especialistas. Pero si aquella persona se mantiene firme y dice, no, sí, es respetable, hermano. Hay una madurez espiritual en nuestra vida que cada uno debe respetar y debe respetar. Ahí en segunda epístola de Pedro podemos encontrar ese proceso y describe el proceso de madurez, añadiendo a la fe estas virtudes que necesitamos como hombres, como mujeres espirituales y creyentes, poder madurar y tener madurez. Añadir a la fe, no solo añadir a la fe no es cosas del mundo, cosas terrenales. ¿Qué es lo que nos invita ahí a añadir a nuestra fe, a la fe, hermanos? Las cosas que son eternas, las cosas que son propias del Dios divino, de la esencia del carácter de Dios, para que usted tenga firmeza, tenga esa madurez espiritual en su vida, amén, y pueda avanzar. Ahora vamos a ver en otros aspectos. El versículo bueno, la traducción voy a dejar pasar esto. Estos pasajes indican que la madurez espiritual no es automática con el tiempo, sino fruto de la diligencia, el estudio aún de la palabra y la práctica de la fe. Recuerde que leíamos antes de orar Mateo 7:24 y el Señor le dijo: aquel, voy a comparar dos clases de personas, con el que es sabio y prudente, el que escucha y no solo se queda con los que escucha, sino con lo que hace, practica, lo hace, lo pone por obra, lo practica. Amén. Primera carta a los Corintios 14:20. Primera carta. Y vamos a leer así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el ¿qué? En el modo de pensar. El capítulo 13, allí mismo, 1 Corintios, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ¿qué? De niño. ¿Cuántos le dicen a esta palabra amén? ¿Cuántos dejaron de ser niños espirituales, hermano? Pero en la iglesia todavía hay niños espirituales. Claro, porque algunos no han creído, no le han dado la confianza al Señor, no han estado allí, lo que decíamos ahora. Y no nos podemos quedar allí, hermanos, es que nos podemos discutir y quedamos peleando todo aquí hasta las 12 de la noche. Pero el Señor, en la recomendación del apóstol Pablo, es que ya, hermano, en la forma que antes teníamos de pensar espiritualmente, hoy ya no la tenemos. Hoy, ¿cómo es tu forma de pensar espiritualmente? Como al principio cuando creíste, cuando llegaste al Evangelio. Hoy tragas entero, ¿cierto que no? Hoy traga usted entero ya, ¿cierto que no? Usted va a la palabra,
usted escudriña, ¿cierto? Pero usted antes todo, ¿qué? Lo creía, hermano. Cualquier mentira que se lanzara, perdóneme, de ahí desde el altar, usted la creía. Cualquier forma de manipulación, usted la creía, hermano. Cualquier forma, ora así de esta manera, usted la creía y usted oraba así de esa manera, y por la misericordia y la gracia de Dios, a usted le funcionaba, hermano. Pero a medida que usted fue teniendo contacto con la palabra, escudriñando la palabra, investigando la palabra, usted comenzó a darse cuenta de que aquellas cosas que tal vez te enseñaron en el pasado, que las creías como tan fácilmente, hoy sabes qué es lo que significa, sabes lo que es la interpretación de la palabra, lo que significa, lo que el Espíritu Santo da a entender o está dando a entender, que hoy comprendes. Dices, esto es del Señor. Y usted me puede estar hoy juzgando, ¿cierto? Porque usted razona, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios, y yo lo tengo. Pero en algún momento podré yo decir quizá una palabra humanamente, queriendo explicar, queriendo en todo mi aspecto personal, porque el Señor usa mis sentidos, pero yo me hago a un lado para que Él sea el que verdaderamente, a través de su palabra, sea esa palabra legítima, sea esa palabra sin adulterar, llevada a su corazón, hermano, llevada a su mente, llevada a su espíritu, y que no sea palabrería del hombre, que no sea el consejo del hombre, porque el consejo del hombre nosotros fallamos, hermano, fallamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Permítame leerlo en esta versión, el capítulo 13, versículo 11. En la Nueva Biblia Viva dice así, de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Cuando al apóstol está hablando aquí algo natural y verdad, pero tomándolo, usted lo toma hoy a nivel espiritual, usted ya no debe ser el mismo. Usted debe ser una mujer que está, ¿qué, hermano? Bien parada, bien firme, que sabe en lo que está, que usted no la mueve cualquier viento de doctrina, que pueda, lo que pueda llegar a su vida, usted lo asume con toda la madurez, y no como inicialmente nuestros pasos, o 6 meses, o 1 año, 2 años, que lo asumíamos de una manera, tal vez el evangelio folclóricamente, no creíamos tal vez a las palabras. Usted ya hoy se mantiene en la palabra, usted se establece en la palabra, usted está inamovible de la palabra, usted permanece en la palabra, porque usted es un hombre y una mujer que es espiritualmente maduro. Dice la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 13, que nos esforcemos en pos de la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, como le dice en su escritura, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es qué? Cristo, hermano. ¿Es claro la Biblia? ¿Es claro como dice la palabra de Dios ahí en Efesios? Hermano, es muy claro. No hay nada que nosotros podamos añadirle a la palabra de Cristo.
En esa palabra nosotros nos sostenemos. Le voy a leer en dos versiones. En la Biblia, versión Biblia libre, voy a leerla, estos dos mismos textos. Dice: así crecemos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 3 estoy leyendo. Y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Amén. ¿La plena madurez en qué, hermano? Usted debe alcanzar la madurez ¿de quién? Del pastor, del líder, del hermanito. Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Pero nuestra meta, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el reto de cada uno de nosotros, hermano? ¿En la madurez de quién? De Él. ¿Y cómo nos muestra Él que tuvo madurez, hermano? En toda la esencia, en el carácter, ser 100% Dios, 100% divino, hermano. Hizo la voluntad del Padre, caminó haciendo la voluntad del Padre. Él decía que no, lo que hablaba no hablaba de Él, sino que todo lo que decía era porque venía del Padre, para que Él hablara al hombre, a la humanidad, a los que creyeren y los que no creyesen. Amén. Ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos. Amén. Usted dice: pastor, yo ya tengo cierto tiempo en el evangelio y yo ya no me puedo dejar mover. Yo no me dejo mover por cualquier hombre que quiera venir y me diga que esto dice la palabra, y venga, le explico las profundidades de la palabra, y venga, no, pero esto no es así, sino que hay que celebrar ahorita las fiestas, hay que volver a los rudimientos del Antiguo Testamento y hay que celebrar esto. Usted ya no se deja mover por cualquier falso profeta, por cualquier falsa herejía y mala apostasía que hoy estamos viviendo en la iglesia del Señor, hermanos, sino que usted se mantiene firme. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hermano, qué contenido que usted pueda recibir esta noche. Es la palabra de Dios que está siendo poderosamente sembrada en nosotros y nos da, hermano, la convicción de que es en Cristo y solo en Cristo que nuestras vidas pueden estar seguras, hermano. Perdóneme que estaba buscando primera. 3:18 le decía: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pedro a la iglesia? Que crezcamos ¿en qué, hermano? En la gracia y el crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que es madura espiritualmente está creciendo aún en esa gracia, todos los días de su vida, en ese conocimiento. ¿En quién, hermano? Ahí no dice otro nombre, sino el nombre de quién: del Señor Jesucristo. No en el nombre del pastor, no en el nombre del apóstol, no en el nombre del super mega contraungido, sino en el nombre de quién. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí el versículo 11 está hablando contra la apostasía. Usted ve el contexto allí, y es lo que Dios me venía hablando. Quisiéramos leerlo, pero el tiempo, vamos a pasar al otro. Pero el Señor ahí, hermano, usted es una persona espiritualmente, hermano, ya niño espiritual, ¿cierto? Muchas veces Pablo le dijo a la iglesia: no, imposible otra vez que los tenga que tratar a ustedes como niños, que tenga que darle lechecita. No. Usted hoy ya ¿qué? Recibe un alimento ¿qué? Hermano, sólido. Si el pastor le llama la atención a usted, ¿usted cómo lo recibe? ¿Se enoja con el pastor?
porque llama la atención, o usted lo recibe, hermano, con toda la humildad, ¿cierto? Con toda la mansedumbre, con toda la disposición, porque tal vez aunque el pastor no sea cierto lo que le hayan dicho y vino inmediatamente y contra ustedes, ¿cierto? Porque hay veces falta sabiduría en nosotros, pastores, ¿cierto? Para actuar, y tenemos que actuar con la sabiduría de Dios, con las pruebas, como dice el Señor, por uno, dos testigos, recuerda lo que dice el Señor, para juzgar a alguien, para disciplinar tal vez a alguien, para llamarle la atención a alguien. Pero la verdad, hermano, es que cuando hay veces se da una situación de esta, la persona inmadura inmediatamente se sale de la ropa y dice no, y tantas cosas, hermano, porque no es que maduro espiritualmente. ¿Cómo lo recibe usted? A ver, cuando de alguna u otra manera estamos ahí en ese momento. Dios nos llama a que seamos nosotros, ¿qué, hermanos? Humildes para recibir la disciplina, primero del Señor. Y si viene también de parte del pastor la disciplina, amén. Yo recibo, yo la acepto con madurez. Usted no se enoja con el pastor, con el líder. Usted no se va de la iglesia. Mucha gente inmediatamente que es maduro, el líder dice, nah, me voy. Aquí no me quedo. Inmaduro espiritual. Amén. Quinto, visión en lo eterno. Una iglesia que está enfocada en lo más importante. Usted y yo, ¿qué debemos nosotros estar enfocados en lo más importante, hermano? Usted y yo. Si yo le digo visión en lo eterno, ¿qué es lo que usted debe estar más enfocado ahora en Cristo? En lo más importante. ¿Qué es lo que debe más estar enfocado, hermano? Usted. ¿En qué? En la salvación. La salvación ya el Señor te la dio, ¿cierto? ¿En qué? Si yo le digo visión en lo eterno, en la eternidad, en la vida eterna. Y usted por ahí, pastor, suena como igual la salvación. Ya el Señor nos la dio, pero debemos estar enfocados en qué, hermano? En la eternidad, en las cosas de qué? De arriba, estaba diciendo mi hermano Luis. Porque dice la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 1, que buscad y poned la mira en las cosas de arriba y no en qué, en las de la tierra, hermano. Este texto lo hemos leído ¿cuántas veces? Cientos de veces. Pero el Señor, hermano, nuevamente nos lo recuerda hoy. Y quizá hay gente que no lo sabe, pero necesita saber de estas características. Quizá usted lo sabe, tiene concepto claro, tiene la visión clara, pero por causa de los pequeños, pues es necesario que la palabra nuevamente se reproduzca, se multiplique otra vez, se vuelva a decir, se vuelva a predicar y se vuelva a tomar aquellos textos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿cierto? Le dije, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermano. Amén. Viene por una iglesia vencedora, viene por cada uno. Y usted y yo debemos tener este contenido, hermanos. Es el que se mantiene buscando ¿qué? Las cosas de arriba. Ya nosotros dejamos de buscar las cosas terrenales. Pero nos da hambre. ¿A cuánto les da hambre? Levante su mano, a ver.
En la mañana le da fatiga, le da hambre. Entonces usted dice, me voy a buscar las cosas de arriba y mejor dicho, no voy a comer nada. El Señor, ahí estaríamos tentando de una manera al Señor en el templo de su Espíritu Santo. Tenemos necesidades físicas, fisiológicas. Tenemos que ducharnos, ¿cierto? Tenemos que ir al baño, tenemos que ir al agua, tenemos que usar el jabón, tenemos que utilizar el cepillo de dientes, ¿cierto? Son cosas naturales, terrenales, que todavía nosotros, por estar nosotros este cuerpo vivo, este cuerpo que lo necesita y lo necesita, tenemos que. Pero hay cosas que ya no, hermano. Hay cosas que usted ya no, yo no. ¿Cómo qué cosas? A ver, ejemplos de aquellas cosas terrenales que se fijan nuestros ojos. ¿Cómo qué cosas? A ver, el dinero, hermanos. ¿El dinero usted lo necesita? Claro, para comprar la comida, la que tiene que, cuando le da hambre va con la olla y va y compra el caldito, ¿cierto? Pero usted ya no pone su fe ¿en qué? En el dinero, hermanos. En que en el dinero es el que va a suplir todas las necesidades. Porque esa era una mentira que teníamos nosotros antes de Cristo, que el dinero suplía todas las necesidades, ¿o no? Que si entre más tenías dinero, más poderoso te sentías. Que mientras más tenías las cadenas de oro allí, ¿cierto? Te sentías el hombre que tenía el poder. Pero ahora sin cadenas de oro, ¿cómo te ves? ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y que siga hablando el Señor. El título, usted yo lo he leído, pero dejemos que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos hable una vez más. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando el Señor dice que pongamos los ojos en las cosas de arriba, es verdaderamente ¿en qué, hermano? ¿En el cielo? ¿En las estrellas? ¿En lo que ponen los hombres su mirada? ¿En el universo? ¿En quién? ¿Puesto los ojos en quién? ¿El autor y consumador de qué? De la fe, el que provee, el que todo es suficiente. ¿Tenemos necesidades, cosas terrenales aquí en la tierra? Sí, pero tu vida ya no está enfocada en las cosas terrenales, en las cosas que no tienen ya valor. Antes le damos mucho valor a aquellas cosas. Hoy enfocamos nuestra vista en lo que es, en lo que tiene valor, en lo que es rico, en lo que es la riqueza. Hebreos capítulo 11, versículo 26-27, y aquí tengo un comentario de este hombre. Hebreos ahí mismo 11, 26 y 27. Pues podemos leerlo el versículo 24 para que se entienda de quién estamos hablando. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién, hermano? En el galardón.
Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo quién. Y cuando es el invisible es puesto los ojos en quién, iglesia. ¿En quién? ¿Usted comprende lo que dice la escritura, lo que nos está diciendo el Señor? Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador. Pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés fue protegido y la hija del faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio. Las cosas que, hermano, terrenales. Las cosas que a los hombres los hacen es ser poderosos: dinero, riqueza, fama, autoridad. Él ocupaba un lugar, un espacio de autoridad en ese reino, en ese pueblo. Pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y el prestigio. Ahora déjeme decirle aquí este comentario. Es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es bueno estudiar una carrera aquí en la tierra para usted poder ser de bendición? Si es una carrera médica, usted puede hacer de bendición a muchos, como hay gente cristiana, creyentes, ¿cierto? El problema después de que usted termine esa carrera, y es una carrera universitaria, tiene un título, es que usted, hermano, ya comience, mejor dicho, a decir: bueno, y ahora tengo que estudiar esta especialidad, y ahora tengo que ir a tener esto, y tengo que ir a otro país para poder aprender más si quiero. Bueno, hasta cierta parte, hermano, pero cuando eso ya se vuelve ya algo que tu corazón es el primer lugar, está al asiento de tu corazón, hermano. Conozco un profesor que me enseñó a mí en la tecnología electrónica, matemático, muy bueno, excelente profesor, muy bueno en la materia. Pero llegó el momento en que aquella institución tecnológica pasaba a universidad. Para ellos permanecer ahí tenían que hacer un PhD. Se fue a otro país. Dice que no dormía casi 1 hora, 2 horas diarias. Y en el camino tuvo un trastorno mental. ¿Sabe cómo llegó aquí casi, hermano? A Colombia, desquiciado. Y dije: Señor, la escritura dice que la mucha letra, ¿qué? La mucha letra, ¿qué? Pero el espíritu, ¿qué? Ahora, cuando usted toma esto hacia la palabra, la mucha letra no te mata, te edifica, te transforma, te renueva. Pero cuando usted toma esto en el sentido allá secular, hermanos, esa letra te puede matar, te puede hacer mucho daño, te puede alejar y hacer el peor ateo de toda la historia. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios.
Moisés escogió sufrir la misma clase de vituperio que más adelante sufriría el Mesías. Valoró más la lealtad para con Dios y el amor para con su pueblo que todas las riquezas juntas de Faraón. Sabía muy bien cuáles eran las cosas que contarían para él un minuto después de haber muerto. Tremendo este pedacito con ese comentario. Estamos preparándonos para la eternidad. Visión en lo eterno. ¿Sabe usted que si usted muere, yo muero en este momento, inmediatamente mi espíritu y mi alma estarán en la presencia del Señor? Entonces, con mayor razón, hermano, nosotros debemos tomar la vida cristiana en serio, su vida. Filipenses capítulo 13, versículo 12 al 14. El apóstol Pablo nos dice hacia dónde debemos tener la mirada. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, ¿qué? Jesús. Usted y yo, hermano, nuestra vista ¿hacia dónde? Su meta ¿hacia dónde, hermano? Usted prosigue. Tal vez no lo hemos alcanzado, y es verdad lo que dice el apóstol Pablo, pero usted y yo, hermano, debemos tomar en serio nuestro caminar en Cristo hacia la eternidad, porque está en fuego, hermanos. Muchos la tienen como si viene el Señor, pues yo alcanzo. Ahí me voy, me salvo, me agarro el hermanito que está al lado y ay, mi papá es pastor. La Biblia describe lo eterno principalmente a través de la naturaleza inmutable de Dios. Cuando hablamos de lo eterno, estamos hablando de la naturaleza inmutable de Dios. Estamos hablando de la promesa de vida eterna mediante Jesús y solo Él, y la realidad invisible que perdura más allá del tiempo terrenal. Voy a leer dos textos para ir terminando. Segunda carta a Corintios capítulo 4 versículo 18. Versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Voy a leérselo en la traducción lenguaje actual, 4 versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será ¿qué? Eterna. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Que usted tendrá la eternidad. El Señor dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. Usted y yo, hermano, estamos allí. No sabemos cómo es toda esa vida, hermano, pero el día que estaremos cara a cara, veremos, como dice 1 Corintios 13, 12, veremos cara a cara al Dios de la gloria. Y el Señor dice en Mateo 6:33: buscad primeramente ¿qué? Su reino, y todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. La escritura enfatiza, buscar lo eterno,
sobre lo temporal, enfocándose en la vida eterna, el reino de Dios y las cosas invisibles, ya que las terrenales son ¿qué? Pasajeras. Cierre sus ojos ahí conmigo, por favor. Dele gracias al Señor. Vamos avanzando, hermanos. Pregúntese usted allí delante de Dios. Pregúntele a Dios: Señor, ¿usted cómo me ve? Usted nos conoce, Señor. Pregúntele a Dios: Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? Lo que me has hablado hoy, Padre, tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Tú me has dado tu Espíritu Santo. Quiero ser mejor, quiero ser para usted.